Y algunos analistas coinciden en que Horacio Cartes es el primer presidente en tiempos de democracia que obtiene semejantes poderes constitucionales. Roberto Coronel tiene más detalles. Así es, Patricia. Algunos hasta quieren pensar de que estamos hablando de un superpresidente con superpoderes. Lograr lo que logró Horacio Cartes en el Congreso Nacional con una mayoría calificada, hay que decirlo, pero aún así, captando votos de la oposición, fue algo meritorio en este año 2013. Alejandro López hizo una revisión con respecto a este tema en el Congreso Nacional. Alejandro. Buenas noches, Roberto, y también a la teleaudiencia. Efectivamente, el presidente Horacio Cartes es uno de los pocos presidentes constitucionales de nuestra República que logró aprobar en menos de 3 meses 3 leyes que en algunos de los casos son un poco polémicas. Hablamos, por ejemplo, de la modificación de la Ley de Defensa Nacional que le permite al Ejecutivo utilizar las fuerzas militares sin necesidad de convocar a un estado de excepción. También está la Ley de Alianza Público-Privada y, por supuesto, la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ya no se aplica para el presupuesto 2014, pero que a partir del presupuesto de 2015, sin lugar a dudas, va a tener una función clave dentro de la ejecución presupuestaria. Algo que decían los analistas políticos, hablamos con el doctor Alfredo Boxia, por ejemplo, que mencionaba acerca de la gobernabilidad que puede tener Cartes a partir de ahora pese a que tiene una mayoría en el Congreso Nacional, hablamos de diputados y senado, también se habla de un desquebrajamiento de bancadas que podría llegar a desembocar en un inconveniente político a largo plazo. Y quizá la experiencia más llamativa es este cambio que hubo en la orientación política, porque veníamos de un expresidente de la República que fue destituido nada más y nada menos que vía juicio político porque no tenía o no gozaba de este prestigio en el Congreso Nacional, y pasamos a un presidente de la República que tiene prácticamente todos los votos. Claro, también algo que van a ver ustedes en el material que decía, o que el doctor Alfredo Boxia puntualmente, cómo está actualmente la oposición. ¿Verdad? Hablamos de una izquierda un poco débil y también de una oposición que no es demasiado poderosa porque viene de una especie de knockout político, ¿verdad? Que tiene, por supuesto, su injerencia en que Cartes haya logrado en menos de 3 meses aprobar estas leyes en un tiempo récord dentro del Congreso. ¿Es Cartes un presidente con superpoderes? Veamos el material. El presidente Horacio Cartes asumió el poder el pasado 15 de agosto y en menos de 3 meses y con una amplia mayoría colorada en el Congreso, logró aprobar 3 leyes que el Ejecutivo considera fundamentales para el desarrollo del país y la buena gestión del mandatario. Su primer gran respaldo lo recibió con la rápida sanción en ambas cámaras de la modificación de artículos de la Ley de Defensa Nacional y de Seguridad Interna, a pesar de las críticas del sector de izquierda, como el Frente Guazú, que se opuso radicalmente a la militarización de la zona norte del país por considerar que esa no era la vía para terminar con el grupo criminal EPP. Además de los superpoderes que da esta ley al jefe de Estado, quien podría utilizar a los militares sin necesidad de declarar estado de excepción. Posteriormente, la gran política del gobierno se dibujó con las aprobaciones de la Ley de Alianza Público-Privada, que se creó para generar inversiones privadas y extranjeras en obras públicas, y la Ley de Responsabilidad Fiscal, que crea el cimiento de un país previsible y pone un tope al índice de deuda que puede tener el presupuesto general de gastos. Para el analista político Alfredo Boxia, la concentración de poder se hace muy evidente. Las 3 leyes hacen que el Parlamento voluntariamente se haya desprendido de atribuciones otorgándoselas al presidente de la República. Es decir, Cartes asume mayor poder, concentra poder al comienzo de su mandato. ¿El tema es para qué? Ya que el eje de campaña del presidente Cartes se basamentó en el combate a la pobreza extrema y, según expertos, ninguna de estas normativas sirven para tal efecto. Ninguna de esas leyes apunta a lo que fue un leitmotiv de campaña, que es la reducción de la pobreza, y sobre ese punto, que es clave para un país como el Paraguay, no se ha pasado del discurso y no hay ningún gesto, ninguna decisión del Ejecutivo que señale que las cosas cambien en el 2014. Es decir, toda esa firmeza y esa decisión que puso Cartes para hacer pasar estas 3 leyes se derritieron como gelatina a la menor oposición de los sectores agroexportadores al impuesto a la exportación de la soja. Pero no todas las normativas fueron polémicas. Otras tuvieron mucha aceptación, como la ley número 4.979, que aprueba los préstamos de $35 millones y $64 millones suscriptos con el BID para la construcción del Metrobús. Una decisión del Ejecutivo que también tuvo aceptación popular fue la promulgación de la ley que suspende la entrada en vigencia de la polémica inspección técnica vehicular,
que ha sido duramente cuestionada por la ciudadanía. Sin embargo, con este abanico legislativo, la gobernabilidad que pueda tener el mandatario en los próximos años se esconde bajo un manto de duda. Actualmente el gobierno cuenta con mayoría en el Congreso, pero las bancadas en el Parlamento comienzan a tomar caminos diferentes y esto podría complicar el panorama. Hoy el Partido Colorado está como expectante. Le ha perdonado a Cartes, a regañadientes, que haya puesto un gabinete técnico, pero está allí, expectante y al acecho, y este consenso que logra Cartes en una mayoría de la ciudadanía y en su partido puede ir resquebrajándose a lo largo del 2014 mucho más rápido de lo que él puede suponer. Que Cartes es el presidente paraguayo que tiene las mejores condiciones de gobernabilidad de origen desde la época de Stroessner, porque tiene mayoría parlamentaria propia, porque tiene un Partido Colorado unido, porque tiene una oposición que está todavía en estado de nocaut postelectoral, tiene una izquierda que es apenas incipiente y ojalá que tenga la sabiduría de identificar al principal problema paraguayo, no solo la necesidad de crecimiento económico, sino de mejor distribución de la riqueza. Antes de cerrar el 2013, el mandatario dio un último golpe legislativo, al promulgar la ley que aprueba el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, resolviendo el problema jurídico que pesaba sobre el país caribeño y su relación con el bloque regional. En este 2014, la mirada del Poder Ejecutivo se centrará en los negocios con el Mercosur y la rápida aplicación de alianzas público-privadas que permitan al gobierno desarrollar obras de infraestructura. Según Voxia, este año será el tiempo de cosechar lo sembrado y Cartes dependerá del éxito obtenido para seguir teniendo una buena imagen política.